Hola a la gente de Caminos e Imágenes, mi nombre es Néstor Rodríguez Correa, soy realizador audiovisual, director, documentalista y bueno, acá estamos charlando, vamos a charlar con Cristian y Irene, muchísimas gracias por este espacio. Hola gente, ¿cómo están? Nosotros felices porque nos dimos un gustazo. Estamos en Rawson, provincia de Buenos Aires. Vinimos muchas veces a esta ciudad y algo que nos llamó siempre la atención es la fachada de su teatro italiano, que tiene un portón bellísimo, enorme y magnífico. Esta vez se nos dio, pudimos ingresar, pero además nos llevamos una sorpresa. Si bien este lugar se lo utilizó como teatro y cine, nos comentaron que acá se lo utilizó como set de filmación de un documental de un importante músico argentino. Se trata de Ricardo Soule, ex guitarrista y cantante de Box Day. Pero no solo eso, tuvimos la oportunidad de hacer 3 entrevistas con 3 personas que están relacionadas con este teatro. Antes de seguir contándoles, vamos con la apertura del programa y pegadito vamos con las entrevistas. Hola, buen día. Me llamo Susana. Estamos acá en el Teatro Italiano de Rawson. Soy miembro de la comisión actual, secretaria de la misma, y estamos tratando de llevar adelante este edificio que es verdaderamente una joya arquitectónica de este pueblo. ¿Qué nos podés contar del edificio de la institución en sí? ¿Qué funcionó acá anteriormente? Bueno, este lugar fue fundado por un grupo de italianos, la mayoría provenientes de Lago Negro, provincia de Potenza, en Italia, que en su mayoría eran de ese lugar, y fundaron el 7 de agosto de 1910. Se reunieron y recién en el año 16 se construyó el teatro, pero no como está actualmente, sino, de acuerdo a los libros, pienso que era un salón. Inclusive no tenía el frente, era con un alambrado, y después se hizo el frente en 1920 y unos años después, creo que en el 26, los palcos. Después, se fue reformando, se fue adaptando a las épocas, pero en un principio no era como está actualmente el teatro. Bien. ¿El portón de entrada es de esa época? El portón de entrada ha sido, me parece que de 1920, cuando se hizo el frente del edificio. Porque de a poco con distintas actividades, fiestas donde concurría la mayoría de la gente del pueblo, de esa forma tenían el dinero para poder hacer el edificio. Esto funcionó en su momento como sociedad italiana. Sí, sociedad. Después, con el correr del tiempo, tengo entendido que se hizo el cine y teatro. ¿Recordás o sabés cuándo fue la época del cine, cuándo aparece? Esto, después se alquiló para hacer el cine, no sé bien en qué año fue. Sé que estuvieron 40 años dando películas, y después de esa época se dejó. Se usaba a veces para las escuelas, hacían festivales, algunos grupos folclóricos, pero se dejó, diríamos, ¿no es cierto? Medio como estaba abandonado. No sé, había que tener mucha gente para poder
mantenerlo, que es lo difícil. Bueno, después hizo una comisión actualmente, que es la Comisión del Teatro Italiano de Rawson. En un principio la Sociedad Italiana de Unión y Benevolencia. Porque además del teatro, ustedes si recuerdan después, en el cementerio está el Panteón, que es el Panteón italiano, que también es un edificio grande y requiere bastante atención. También se ocupan ustedes de mantenerlo. Sí. Eso es para los socios de la sociedad, de la ¿no? sociedad, sí. Ahora no tienen socios porque se está haciendo la personería jurídica. A partir de ahí tuvimos que comenzar como de cero. Para hacer todo como corresponde. Bien, y teníamos entendido, ¿no?, que en su momento adquirieron un lote que le llamaban el Prado Italiano. ¿Qué era? ¿Qué actividad hacían? ¿Dónde estaba ubicado también? Sí, el Prado Italiano está ubicado enfrente del teatro. Todavía no estaba hecho el teatro. Ahora está, es el lugar donde se hacían bailes, fiestas, pero después eso se vendió y ahora está edificado ese lugar. Lotearon todo. Lotearon todo, sí. Y se hizo ahí. Y también tenemos entendido que en el 2005, si no me equivoco, lo declararon como monumento histórico. Sí, monumento histórico, sí. Me parece que era cuando fue el centenario de Rawson. Fue declarado monumento histórico por el Consejo Deliberante. Es un paso grande. Sí. Y en la actualidad hacen, algún uso del teatro, hacen festivales. Sí, en la actualidad se hace bastante. Tenemos el apoyo de la Dirección de Cultura y por lo tanto, por ejemplo, en las vacaciones de invierno fueron películas para chicos, también se hacen obras de teatro. Al ver que esto está funcionando, muchos grupos teatrales del lugar cerca de Rawson vienen para poder presentar sus obras. ¿Qué significa para vos este lugar? Bueno, es algo muy importante, es el recuerdo de mi infancia, porque toda mi familia, mi papá era miembro de la comisión, yo venía cuando había baile, cuando había cine, como venían la mayoría de la gente de mi edad, porque todos los fines de semana había cine. Sí, es parte de mi historia, ¿no? Mi abuelo fue uno de los fundadores de la sociedad italiana. Mucho más entonces. Sí. Bueno, te agradecemos un montón, Susana, por este tiempo, por esta entrevista, por tus palabras. Por la predisposición también. Por la predisposición, obviamente, y por compartir estos recuerdos. Bueno, gracias a ustedes por esto. Hola a la gente de Caminos e Imágenes, mi nombre es Néstor Rodríguez Correa, soy realizador audiovisual, director, documentalista. Y bueno, acá estamos charlando, vamos a charlar con Cristian y Irene. Muchísimas gracias por este espacio. Por favor, gracias a vos, ante todo. Sabemos que en el 2014 se empezó a filmar Peregrino, que es un documental sobre Ricardo Soule, ex guitarrista y cantante de Box Day. ¿Cómo nace el proyecto del documental en sí? El proyecto nace porque yo en 2014 estrené mi primera película, un documental llamado El Rey del Rock and Roll, también un documental musical sobre Pajarito Saguri. Y bueno, estaba pensando en un siguiente proyecto y no sé si por una cuestión, supongo que sí, por una cuestión de gusto personal, de que soy muy seguidor del rock argentino, todas las ideas que me iban surgiendo estaban relacionadas con el rock. Entonces primero había pensado en Morris, en Elmiro Molinari, en otros músicos que bueno, por diferentes motivos no pudimos llegar a avanzar. Y Tito Sueldo, bajista de Pajarito Saguri, con quien tengo la suerte de ser muy amigo, me hablaba mucho de Ricardo, a quien yo obviamente conocía, pero no sabía detalles de su vida, de una cuestión más personal. Y Tito, como había tocado Pajarito antes de morir, 1 año o 2 años antes, hicieron un show en La Perla. Entonces Tito, este músico bajista que tocaba con Pájaro, compartió ahí unas semanas de ensayo y algunos tiempos con Ricardo, con su familia. Entonces siempre me hablaba y me decía, cuando sabía que yo estaba buscando otra temática, otro personaje para hacer un documental, me hablaba y me decía, no, pero vos no tenés que ver a Ricardo, porque Ricardo, además de todo lo que sabemos de él como músico, me decía, no, el tipo cría halcones y tira con arco y flecha y
tiene un montón de hijos y son re familiares. Yo decía, la verdad que pintaba como un personaje con muchas aristas, que fundamentalmente algo que no solo a mí, sino en general creo que los que hacemos estas cosas nos interesa que sean personajes con un volumen, digamos, que no sea algo... O sea, yo no quería ni en la primera película ni esta contar solo la historia de... O sea, nace, graba tantos discos, hace tal show. Me parece que eso... Sí, es lo una podés cosa, buscar en Wikipedia, es más lo podés... enciclopédico, claro, y que está en otros lugares Claro. y ya está bien documentado aparte. Entonces, no, desde ese lado creía que no podía aportar mucho. Entonces, bueno, un día fuimos con Tito, con Daniel Sueldo, a verlo a Ricardo tocar en el Teatro San Martín. Tocaba con la hija, con Vicky y con Iván, el hijo, que hacían como un show acústico. Ricardo tocaba el violín, Iván tocaba el bajo y Vicky la guitarra. Y la verdad que un show re lindo, familiar, íntimo, sonaba tremendo. Y terminó ese show y bueno, me acerqué a Ricardo, que cuando te acercás a Ricardo te acercás a Graciela también, porque son una pareja de hace muchísimos años y funcionan muy en tándem. Entonces me presenté, les comenté que yo había hecho el documental sobre Pajarito, les llevé una copia en DVD y le dije que me interesaría hacer algo con él, con la historia de Ricardo, de su familia, de su carrera. Y quedamos en volver a hablar. Al poco tiempo me mandaron un mensaje, Graciela me mandó un mensaje, me dijo que lo había visto el documental de Pajarito, que le había gustado mucho. Y eso habrá sido, no sé, en septiembre, octubre, y en diciembre ellos tenían una fecha en la ex ESMA, un show que organizaba Lito Vitale, y me dijeron si quería ir a grabar. Así que ese fue como el puntapié, se fue dando a partir de eso. Ahí me abrieron las puertas, de hecho ese mismo día fui a la casa porque entre la prueba de sonido y el show había mucho tiempo parado, entonces nos fuimos para Quilmes, conocí la casa, conocí la parte de la familia, de los hijos, y de ahí no paramos, después todo se fue dando. Llevó tiempo, porque ahí eso fue fines de 2014 y la película la terminamos de filmar en 2019, que la estrenamos en 2020, pero bueno, fue un proceso largo donde cada año y cada momento valió la pena. Perfecto. ¿Y por qué el título Peregrino? ¿Tiene que ver con los halcones o...? Peregrino es como una especie de... No sé si juego de palabras es el término, pero es jugar con la doble significación o con las variadas significaciones que puede tener una palabra, en este caso la palabra peregrino, que dos de las acepciones, digamos, que tiene, o de las cosas a las que puede remitir, se relacionan directamente con Ricardo. Uno es la cuestión de la fe. Ricardo es una persona muy religiosa, muy vinculada con el cristianismo, es una persona que reza constantemente, que no es una persona que te esté hablando todo el día de religión, o que esas personas, viste, que quizás quieren como imponer su creencia. No a nivel evangelizador, no, sino a vivirlo nada, en su vida. Sí, claro, totalmente, de vivirlo en el día a día, de hacerlo carne, digamos. Y además no es una persona muy ávida de conocimiento, y que no es que solo te puede hablar o puede referirse a la religión cristiana, sino toma cosas de otras también religiones, si bien profesa la cristiana, como muy culto y muy místico a la vez. Entonces Peregrino, me parece que él y su familia son un ejemplo de peregrinar, del peregrinar en la vida, en la fe, en el trabajo. Y después, bueno, la otra acepción a la que me hacía referencia es que el halcón, el tipo de halcón que él cría es el halcón peregrino. Entonces, bueno, me pareció que la palabra ya unía dos aspectos muy importantes. Se podía jugar con eso, digamos. Claro, sí, ya se refería a dos cosas que en él son indisolubles de su persona. Ahora, si bien el documental está filmado, por ejemplo, en Santa Clara o en Quilmes, ¿por qué Rawson? ¿Cómo llegan a Rawson ustedes? A Rawson llegamos, a veces estos proyectos así que se extienden en el tiempo y donde uno pone tanto y se involucra tanta gente y entra y sale gente de los proyectos, a veces hay cosas que se dan de manera fortuita o no, a veces es de tanto empujar, de tanto buscar, que se abren puertas o se conecta gente, y en este caso pasó eso. Nosotros vamos a Rawson básicamente por Potata, por Roberto Falcioni y por Sandra, su compañera, y por la gente
de Rawson que nos abrió las puertas, pero digamos, el nexo mío yo sinceramente, a mí me hablaban de Rawson y yo pensaba que era en el sur del país, no pensaba en Rawson, provincia de Buenos Aires, y lo digo avergonzándome de mi ignorancia, no me estoy jactando. Pero bueno, yo lo conocí a Cotata mientras terminaba de hacer mi primera película. Él es un fanático del rock argentino, otra persona súper culta, curiosa, conocedora, ávida de experiencias y fanático del rock argentino, entre muchas otras cosas. Y cuando se enteró de la película de Pajarito, él me escribió, él tiene tatuado a Pajarito, es como un referente muy importante para él. Nos hicimos amigos y durante varios años intercambiamos cosas, discos, libros, o sea, todo vía virtual, ¿no? Data, nos intercambiamos data básicamente. Y cuando él se enteró que yo estaba necesitando filmar la parte, digamos, agreste de Peregrino, que era una parte fundamental de la película, porque Ricardo, si bien vive en Quilmes, es una persona que se maneja mucho en el campo, y en el campo cercano. Él cuando está con halcones a veces va hasta Hudson o Hudson, ahí en la zona sur, digamos, de la provincia, cercano a Quilmes y esa parte, y para volar a los halcones, para entrenarlos y demás. Entonces está muy en contacto con la naturaleza, es un tipo muy apasionado de la naturaleza. Y cuando Cotata se enteró que yo necesitaba abordar toda esa parte de la historia, me hablaba de Rawson, me empezó a pasar fotos de lugares. Roberto Cotata siempre hace también mucha fotografía, entonces me empezó a pasar fotos de lugares que él había foteado en Rawson y yo no lo podía creer. Primero me mostró una casa que ellos le llaman el castillo, que es como una casa victoriana ahí, impresionante, y ya cuando vi eso dije, yo no sé qué lugar lo voy a encontrar en la película, pero yo lo quiero filmar a Ricardo ahí. Y después me mostraba las cosas del campo, la laguna, y era un lugar muy propicio para volar a los halcones. Entonces como que se empezaba a conectar. Me habló del teatro de Rawson y me mandó fotos y dije, no, yo desde el comienzo del proyecto tenía muy presente una escena de un sueño que me había contado Ricardo, que después lo usamos en la película, y siempre pensaba cómo podía registrar, cómo podía retratar eso en el documental. Y cuando empecé a ver estas locaciones y vi el teatro de Rawson, dije, ese es el teatro que... Es el lugar justo. Sí, o sea, no sé si el teatro que soñó Ricardo, pero es el que soñé yo cuando me contó la escena del sueño. Entonces como que se acomodaron los melones cuando el carro anda, como dicen. Sí, se alinearon los planetas popular, claro. Para adelante. Encima, Ricardo, nosotros en la película usamos, intervinieron 2 halcones. Uno es el de Ricardo y otro de un halconero que vino de Junín. Cuando Ricardo le dijimos que queríamos filmar todas estas escenas, él dijo, bueno, me voy a contactar con un halconero para que traiga otro, que sería como el doble del halcón de Ricardo. En la película están los 2, aunque simula que sea uno solo, están los 2 halcones volando. Y Junín, que es de donde venía este otro halconero, queda ahí a 100 y pico de kilómetros. Era como que eso también no era lo mismo que este halconero se venga de Junín a Capital o acá al Gran Buenos Aires, a que viaje a mitad de camino a Rawson. Entonces, un año o unos meses antes, no recuerdo, pero unos meses largos antes, viajamos con Martín Turnas, el director de fotografía, a Rawson, a ver realmente cómo eran esas locaciones en la vida real, y nos gustaron más que en la foto. Claro, o sea, eso te iba a decir, seguro ahí el impacto fue... Cuando vimos los lugares no lo podíamos creer. Nos recibieron... Ahí, ese día lo conocí personalmente a Cotata, un año antes de ir a filmar la película. Le dije, esta es la primera vez que te puedo dar un abrazo, y la verdad que fue un momento muy lindo porque yo ya lo consideraba mi amigo y no nos habíamos visto personalmente. Y bueno, redondeo. Y fuimos un año antes, hicimos el scouting de locaciones, y bueno, ahí conocimos la casa esta del castillo, conocimos el lugar, la tranquera, el lugar, ese camino donde caminan Ricardo y Graciela, la parte de los troncos donde toca Ricardo la guitarra, acompañado también de su mujer, la laguna donde hicimos volar a los halcones, y el teatro. En el teatro ahí fuimos y nos lo abrieron, lo vimos y nos volvimos locos. Eso te iba a preguntar, ese primer encuentro con el teatro, ¿qué te acordás de eso? ¿Qué te impactó? ¿Qué te llamó la atención? Yo soy como muy fanático de esos lugares. A mí me gusta mucho entrar a los lugares
donde hay como una historia acumulada, digamos, como una historia, como que se nota que está muy vivido el lugar. Y más si lo que se vivió en ese lugar fue algo artístico, me parece que guarda una magia que es irrepetible. Y este teatro tiene, al ser un teatro italiano, tiene la clásica estructura del teatro italiano, con los palcos, con ese piso que cuando vas caminando va crujiendo, y el escenario y las butacas también muy de época. Me pareció que era el lugar ideal, las ventanas de los costados también para darle una iluminación un poco natural. Era como que tenía que ser ese lugar, no había otro, y desde la producción también nos facilitaba muchas cosas que esté en el mismo lugar donde se podían hacer otras tomas, así que el flechazo fue desde un comienzo. Qué linda frase. Si la gente quiere ver el documental, ¿lo pueden hacer de alguna manera? ¿Hay alguna plataforma que quieras decir? Sí, el documental está subido a Cinearplay, que es la plataforma del Instituto Nacional de Cine, y ahí, creándose un usuario gratuito, lo pueden ver, está disponible para que lo puedan ver acá en Argentina. Desde afuera, creo que depende del país, no sé si todos tienen ingreso libre a esta plataforma. Genial, así que a disposición de todos. Bueno, damos por concluida la entrevista, agradeciéndote un montón el tiempo que nos hayas, bueno, primero que hayas accedido. Por favor. La predisposición. La predisposición, obviamente, es eso. Habernos facilitado el material, el detrás de escena, así que más que agradecido. Más que agradecido. Yo les agradezco personalmente que estén haciendo este tipo de trabajo, que se interesen también en las producciones audiovisuales, digamos, que están relacionadas con el trabajo audiovisual que hacen ustedes, pero bueno, todo lo que sea apoyo y difusión para el arte en general, en momentos un tanto complicados, me parece que está buenísimo, se agradece, y los invitamos a que vean la película y que vean cine, que escuchen música, que lean, que apoyen a los artistas, está buenísimo. Todos, el granito de arena de cada uno. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Mi nombre es Roberto Edgardo Muñoz Falcioni, pero todo el mundo me conoce como Cotata. Contanos en dónde estamos. Estamos en el Teatro Italiano, un teatro que se fundó en 1910, se inauguró en 1917, y bueno, participaron todos los italianos que había en el pueblo, y bueno, mi abuelo y sus hermanos fueron unos de los fundadores. Impresionante. ¿Nos puedes contar un dato que nos impresionó? Algo relacionado con las puertas. Sí, las puertas, la madera fue donada, ahora en este momento no recuerdo, pero sí recuerdo a los ebanistas que los hicieron, que eran mis tíos abuelos, Augusto y Nicola Falcioni. Hicieron un trabajo excelente y dejaron una impronta en el pueblo. Después, lógicamente, se mudaron. Y nos contabas hoy sobre unas reformas que se llevaron adelante. Sí, vamos haciendo reformas, sí. Hemos cambiado techos, hemos cambiado pisos que estaban apolillados, hemos pintado, hemos trabajado bastante, siempre en grupo. Tenemos un carpintero que nos ayuda, que nos da una mano y lo hace en forma honoren. Y bueno, de a poquito vamos pegándole para adelante, como buenos italianos o descendientes. Todo a pulmón. Todo a pulmón, sí. Avanti Bersaglieri. ¿Qué capacidad tiene el teatro? El teatro tiene 300 butacas. Los de la platea, ¿no? Los de la... Los balcones. Los balcones exactamente no se pueden usar por sugerencia de los arquitectos, por miedo de derrumbe, pero queda como algo, digamos, decorativo por el momento. ¿Y fue escenario este teatro? Sí, este teatro, yo tengo un amigo, director de cine, Néstor Rodríguez Correa, y bueno, insistí tanto porque Ricardo Soule, el guitarrista de Vox Day,
Él estaba haciendo la película y digo, yo tengo las locaciones. ¿En serio? Y bueno, entonces le entré a mandar fotos, esto, aquello, lo otro, y bueno, busqué todas las locaciones y entre ellas está el Teatro Italiano. La película empieza en Rawson y termina en Rawson, a través de un sueño que tuvo Ricardo Soule, que hacía en un teatro fantástico, y quedó enloquecido con la acústica, lo que suena el violín en la película es algo impresionante, todo muy, muy lindo y bueno, es un empuje. Es un empuje y algo muy lindo para todos los habitantes de Rawson. Sí, porque colaboró mucha gente, sobre todo la gente del Teatro Italiano. Nombran los agradecimientos a la gente de Rawson que colaboró, incluida la comisión, ¿no? Quisiera pensar, ¿no? O quisiera trasladarme al momento que pasó eso, ¿no? Digo, lo que se habrá sentido en el pueblo, ¿no? Digamos, de tener a alguien tan importante y de filmar una película acá, ¿no? Me imagino que movilizó a todos los habitantes. Sí, venía mucha gente y todos se querían sacar fotos y todos le pedían autógrafos y yo estaba medio a cargo como, digamos, entre comillas, patoica. Y bueno, dejé entrar a algunos porque se estaban filmando y tiene que haber absoluto silencio. Y bueno, a mí acá en el teatro me tocó utilizar la cámara de humo. Después en el castillo, que ustedes van a ver, bueno, ahí manejé la máquina de efectos especiales. Y bueno, me fueron explicando todo ahí en el momento, ¿no? Después les voy a pasar el detrás de escena para que lo vean. Y Néstor es un pibe de 44 años que tranquilamente voy a ser mi hijo, ya que yo tengo un hijo de la misma edad de él. Y bueno, es un pibe maravilloso, realmente. Qué bueno, qué lindo como lo contás así, de primera mano. Es una fuente importante. Sí. ¿Querés agregar algo más sobre el teatro? ¿Algo que quieras decir sobre Rawson, el teatro? ¿Con qué te gustaría cerrar esta nota? Bueno, me gustaría cerrar con que se dan cursos de teatro acá mismo, hay bastante concurrencia, vamos haciendo cosas y cada vez vemos que es más concurrido con la gente, lo hacemos todo a pulmón, a veces con ayuda de cultura del municipio, pero sí, siempre adelante, agregando cosas, fotografías viejas. Yo encontré unos cuadros que lo vamos a colocar acá. La idea es hacer un pequeño museo desde que arrancó el teatro hasta estos días. Qué buena idea, sí. Sí, esa es la idea de todos, ¿no? Por ejemplo, ahí hay una foto de 1913 que yo veo a mi abuela y a mi tía abuela y decís, wow, ¿viste? Es algo que es chocante y aparte gratificante porque uno se encuentra con los seres que ama, ¿no? Me emociona un poco. Seguro. Saber que mi familia colaboró con todo esto. Fueron parte de esto. Claro, la familia de mis amigos, viste, como Laura, Serafina, Ida, todo, viste, que seguimos como una amistad, digamos, de nuestros abuelos a los nietos, seguimos todo con la misma onda, meterle para adelante con esto que es tan hermoso. Invitar a la gente del pueblo a que venga, que se apropie de esto y que lo valoren, ¿no? Claro, mucho. Miren lo que tienen en Rawson. Sí, la verdad que sí. La gente valora muchísimo esto y el sacrificio que estamos haciendo toda la comisión. Hay mucha gente que quedó afuera, pero que igual de todos modos sigue colaborando. O sea, porque no podemos meter 200 en la comisión, ¿viste? Hay estatutos. Ahora Laura está gestionando la personería jurídica, que es un trámite que lleva tiempo. Recuperar todo eso es importantísimo. Se han recuperado libros de la década del 20, 30, que estaría bueno que estuviera acá en la Secretaría, que la gente venga a observarlos, igual que las fotografías, que ustedes ya sacaron fotos. Toda la historia. Toda la historia, eso es algo que no tiene precio. Totalmente. Súper valioso. Sí. Bueno, Cotata, te vamos a agradecer por tu tiempo. Te vamos a agradecer también por abrirnos también las puertas de Rawson. De Rawson, del teatro. Muchísimas gracias por esta entrevista y por el tiempo que nos ha dado. No, por favor. El agradecido soy yo y el resto de la comisión directiva del teatro. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.
Esperamos que les haya gustado saber un poco más de este teatro emblemático de Rawson. Y les decimos hasta el próximo viaje.